Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Estamos en otro encuentro de Café Mercosur ajena. Y de Batuca en la cocina. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? Bien, acá andamos, con un poquito de problemas técnicos. Vamos a ver si se lo solucionan. Todo se puede solucionar. Todo se puede solucionar, así es. Bueno, vamos a empezar, que tenemos un programa corto hoy porque tenemos una entrevista a Juan Carlos Romero López, que la vamos a ver en la segunda parte, pero primero quería que comenzáramos con algunas noticias de aquí, de la Patria Grande. Lo primero que quería que charláramos, Osvaldo, era un poco el tema de este nuevo Paca Paca que se vende ahora, pero un video que ha salido y que me gustaría que lo comentáramos, Osvaldo, que tiene que ver con la universidad. Fíjate. La universidad es una pérdida de tiempo. No es solo un dibujo animado, es un ataque directo a la educación pública. ¿Sabías que había un canal público que educaba y entretenía con contenido nacional? Mirá lo que pasa ahora. Hay muy buenos programadores en Google, Apple y Microsoft que solo con un curso fueron contratados. ¿Esto es legal? ¿Esto está pasando en serio? Trabajos con buen pago y beneficios es posible sin birrete de graduado. ¿De verdad en la Argentina de hoy estamos discutiendo en un canal público que un abogado no tiene valor, que un médico no sirve para nada en la sociedad, que un ingeniero no tiene que hacer en la sociedad argentina? ¿De verdad lo estamos discutiendo? ¿Qué me va a operar? ¿Alguien que hizo un tutorial en YouTube de 6 meses? Existe un niño que gana millones con su juego en Amazon. ¡Hay pandetados vendiendo dulces por montón! No importa tu edad, en la época en que estamos sin un título, igual puedes lograrlo. No es ficción, es parte de un proyecto político real. Que te dice que el Estado no tiene que protegerte, que no tenés derechos y que con un cursito solo alcanza para que tengas trabajo. ¿Es cierto que ir a la universidad no nos garantiza un buen trabajo? Bueno, la inflación se ha duplicado en los últimos 40 años, mientras que el precio de la universidad se ha cuadruplicado. Ese dato en Argentina es mentira. En el año 1983 éramos 300.000 estudiantes universitarios. Hoy somos más de 2,5 millones. Saben, médicos e ingenieros no tienen otra opción y aprender cosas nuevas que emocionan. ¡Aprender! Esto sale en Paca Paca, que es un canal público. Che, ¿cómo se paga esto? Con la mía y con la tuya, contribuyente. Entonces la universidad es una pérdida de tiempo. Aplaudo a pesar de que destrozaste mis esperanzas y sueños. Esto no solamente destruye sueños, destruye futuros. Es posible sin birrete de graduado. ¿Vos también pensás que estudiar no vale la pena? Dejá los comentarios. Bueno, vergüenza ajena. Vergüenza ajena. Vergüenza ajena. Vergüenza ajena, no, vale. La definición es completa. Qué barbaridad esto. Primero, sin birrete de graduado. Yo no tenía birrete. Cuando me gradué no tenía birrete, ¿no, Osvaldo? Vos tenías birrete. No. Nos graduamos sin birrete. ¿Seremos graduados, Ramiro? Che, cuando hice la maestría tampoco me dieron birrete, el doctorado tampoco me dieron birrete. ¿Qué pasa? Tampoco festejaste tirándolo para arriba y esas cosas, ¿no? No hice ninguna de esas cosas, ¿no? O sea, vos fíjate la desconexión total con la realidad argentina. Esto se parece que costó $165,000 esto para hacerse, Osvaldo. Y qué barbaridad. Mira, yo escuché que no es excesivamente caro, que eran $8,000 el capítulo, una cosa así, había escuchado, pero el que salió 200,000 es una serie de estas japonesas, no me sale ahora el nombre, Dragon Ball me parece que fue el que salió esa cifra. Este no salió tan caro, pero realmente es espantoso. Lo hizo como un instituto de cine que tienen en Utah los mormones, ¿no? Pero miramos qué barbaridad. Yo sé que se puede ganar plata sin ser graduado. No, pero seguro. Sí. Pero yo de hecho he trabajado muchísimo tiempo acá. Cuando vine a trabajar acá en Brasil, Osvaldo, vine a trabajar como profesor de español y sinceramente mi título de abogado... No necesitaba el título de abogado para hacerlo. Y más o menos te digo, porque vos sabés el plus que
cuánto plata no me gané todos los meses por haber tenido el título? Que no era lo mismo que si no hubiera tenido el título. Por ejemplo. Sí, sí. Además además yo te digo sinceramente, la base que te da el estudio en materia de lógica, en materia de saber, vos podés enseñar algo que aprendiste, vos podés no enseñar las cosas que no te gustaron de los profesores, porque siempre me reflejé siempre, no en las cosas que hacían los profesores bien, sino las cosas que hacían mal para no repetirlas, ¿no? No, pero, y aún sigo estudiando, me acabo de matricular en la Universidad Nacional de Quilmes, ya casi 60 años, teniendo, digamos, básicamente todo lo que se puede tener en materia de estudio, o sea, el doctorado, y voy a seguir estudiando, porque estudiando el saber no ocupa lugar, la ignorancia que es cara. Y más allá de que uno vaya a pensar que bueno, que estudio para tener trabajo, no, estudio para aprender, para saber, para hacer lo que me gusta, no para tener trabajo. ¿Qué visión más tonta de la vida y qué visión más tonta, más utilitarista, te digo, de lo que es el estudio, ¿no, Osvaldo? Sí, a mí me parece, más que una visión tonta, me parece una visión mediocre de la vida, ¿no? Que ellos se conforman con su propia mediocridad, con su propia inexistencia, ¿no? Con su propia o poca existencia. Realmente da vergüenza ajena, ¿no? Que como tal, porque ¿qué es lo que están proponiendo ellos? ¿Cuál es el objetivo de este dibujito? Que, entre otras cosas, ¿no? Una de las cosas que hace es eso, criticar. Después critica la propia enseñanza en sí mismo, no solo la universitaria. O sea, en realidad es una crítica total a la educación. Es como que ellos prefieren que uno sea un educadito o un mal educado o un poco educado. Y realmente esas cosas no creo que sean útiles para un canal, y espero que los chicos, los pocos que lo vean, porque realmente es bastante fulero el dibujito este que estaba repitiendo. De hecho, había hecho un esfuerzo el Paca Paca original, el verdadero Paca Paca, en que las producciones sean mayormente realizadas en la Argentina, no porque sean mejores o peores o porque sean superadoras, sino porque tocaban temas propios, temas que nosotros sentimos cierta cercanía. Yo la verdad miraba a uno que alababa a uno de los coautores de la Constitución norteamericana, y la verdad que eso, si vos me decís, no me suma mucho para un chico. O sea, yo preferiría que se valore como se valoraba en el antiguo Paca Paca, o en el que está pasando ahora, porque ¿cómo se llama? Esta programación creo que todavía no salió, o ya salió, Ramiro. O sea, que tengo esa duda. Me parece Sí, que no salió. yo también tengo la misma duda, pero lo que sí sé que es real, que no es mentira. Y además es interesante, porque esto va más allá de esto que estás comentando vos, Osvaldo, me parece que va mucho más allá del derecho de la izquierda, porque vos fijate un director de cine como Campanella, que no es santo de nuestra devoción, que está en la otra muy buen director de cine, ¿eh? Como director de cine es muy bueno como director de cine. Bueno, pero ahí va yo. Pero no es el tema de discusión. Pero es un hombre de derecha, que no comulga nuestras ideas, pero sin embargo, cuando hizo la película Metegol, que es un dibujo animado, él tuvo dos cosas. Primero, quiero competir con Pixar. Pixar, ¿no? Pixar. Bueno, la empresa... Pixar es Pixar. No sé cómo se dice en inglés, ¿eh? ¿Sabes que bueno, quiero competir con Pixar, primero. Y segundo, todo tiene que ser hecho en Argentina. Trajeron ilustradores de Perú y de Brasil y de Chile para poder hacer esa película, porque queremos hacerlo todo en la Argentina y demostrar que los argentinos podemos. Estos tarambanas que están en el gobierno, que profesan las mismas ideas, van a llevarlo a los Estados Unidos para hacer esa cosa mediocre que no compite con nada. Ese dibujito animado no compite con los peores horrores que pueda haber. O sea, de mala calidad y hecho afuera. Todo lo contrario de un hombre de derecha como Campanella, que era excelente calidad y demostramos que podemos hacerlo. O sea, es una derecha muy mediocre esta, de lo más mediocre que hay, ¿no, Osvaldo? Vos sabés que justo hablás de Campanella. ¿Sabés qué está haciendo Campanella actualmente? Para Netflix lo está haciendo, perdón, para la plataforma esa. Está haciendo Mafalda, que es el símbolo de la historieta para un sector
juvenil o joven de la población de Argentina que tiene reconocimiento en todo el mundo. Sí. O sea, Sí. y él está haciendo ahora esto, vos o sea, supiera- vos te das cuenta que no tiene nada que ver. Sí, dale, discúlpame. Si vos supieras la cantidad de jardines de infantes que en Brasil se llama Mafalda, a pesar de que en Brasil también hay muy buenos dibujos animados para niños, ¿no? La Sí, cantidad sí, de sí, que se llama seguro. Mafalda con el dibujo de Mafalda. Vos sabés que me pasó, en Buenos Aires hay como varias cuadras donde hay unos muñecos hechos en un banco donde uno se puede sentar y sacarse la foto. Bueno, cuando está Mafalda, viste, en una zona de, ¿cómo En se llama? San Telmo, cerca donde estaba la editorial que hacía las revistas. Bueno, ahí en San Telmo hacen 2 cuadras de cola para sacarse fotos y son muchos extranjeros, o sea, vos te das cuenta que ellos, esta gente, en su ignorancia, en su discapacidad, diría yo, que tienen, ¿no? Porque discapacidad es falta de capacidad nada más, no quise decir Sí. falta Ya de vamos a capacidad. hablar ahora, ya que te metiste, Osvaldo, Sí, dale. vamos a hablar de la discapacidad, porque este es otro de los temas que tiene este gobierno, que se mete con los débiles, porque esto de la educación es el argumento, no, para trabajar no necesitas ir a la universidad, sí, también es verdad, pero Es cierto, no es mentira. sí, no, es cierto. Es más, y posiblemente si uno tiene apetencia por el dinero, sabiendo ganar dinero, la mayoría de los multimillonarios no pasaron por la universidad. Uno no va a la universidad para trabajar o para ganar dinero, o para Sí. tener el futuro asegurado como era hace 50, 60 años atrás. En nuestra época ya no existía eso del coso asegurado, Sí. no. Hace rato que vive, ¿no? Bueno, pero ahora con el discurso de que somos todos iguales, se atacan a los discapacitados. Creo que el secretario de discapacidad le decía a una nenita, ¿por qué yo tengo que pagar peaje y vos no? ¿Por qué vos tenés? ¡Qué locura! Bueno, y esta semana hubo manifestaciones en muchísimos lados, Osvaldo. Estas que estamos viendo ahora son de Buenos Aires, de Capital Federal, marchas multitudinarias de los discapacitados, porque es una locura cómo están. Da vergüenza ajena. Vergüenza ajena. Vergüenza ajena. Sabemos que tenemos vergüenza ajena. Pero no, es una locura lo que está haciendo. Mirá la que hubo en Córdoba, Osvaldo. Porque nuestra Córdoba querida, hoy es un día también para hacer memoria porque, a ver, entonces vamos a hacer, Esta de Córdoba se nos ha quedado un poco, pero mirá la de Santa Fe. Ya, en todos lados hubo manifestaciones. Ramiro, esto de atacar la enseñanza, la educación, no solo está planteada en este caso, en todo el gobierno presidente actual, tiene una fijación con respecto al desarrollo cultural, al desarrollo educativo. ¿Qué nos encontramos? Que los científicos son muchos. El proyecto que hay para reforma del CONICET dice que Argentina tiene muchos científicos, porque los países de alrededor tienen muchísimo menos científicos que los que tiene Argentina cada 1.000 habitantes. Entonces estamos mal porque tenemos muchos. Es la primera vez que escucho estamos mal porque tenemos mucha gente que se formó. O sea, y así lo hace con los médicos, así lo hace con como lo que vos bien dijiste, con lo que hacen con los gente que tiene una capacidad diferente. Por decir, después esto realmente tenemos que decir cómo son. Es una capacidad diferente, no como el gobierno, que realmente son incapacitados del gobierno. No, pero no hace a un tema que tenga que marcarlo de alguna manera, sino con el despropósito o con el desgobierno que utilizan para poder formarnos, para poder educarnos, que realmente a mí me da pena porque es una tradición de Argentina. Sí, y aparte es una cosa que en el mundo entero se están empezando a disputar los científicos del mundo entero. Vos fíjate que esta semana también hubo manifestaciones de los científicos argentinos, de los del CONICET, porque las becas son una miseria, no cubren absolutamente nada. Los cientinautas, y vamos a poner nosotros
la imagen, el video que habían grabado, pero tiene música con derechos autorales, tiene la música de Fue el video solo. Jugo de Tomate Frío de Manal, que es justamente la canción que aparece en la serie del Eternauta. Pero por eso no la podemos poner. Pero realmente lo que están haciendo es una barbaridad. Se están volviendo a ir de la Argentina los científicos. Esto no es nuevo. Esto pasó en el 66, en la noche de los bastones largos. Esto pasó en la época del 76 con los militares y la dictadura. Pasó en el año 90 cuando Cavallo los mandaba a lavar los platos a los científicos y a dura pena se consiguió hacer un programa para repatriarlos, para que volvieran a la Argentina, y ahora de nuevo los estamos mandando. Bueno, ya con Macri pasó exactamente lo mismo, y ahora vuelve a pasar. Es el ataque. Y hoy vos fijate que la gran diferencia económica se está dando en materia de universidad y de educación. Cuando vos comparás la cantidad de los millones de ingenieros y matemáticos que se reciben por año en China, comparado con lo de los Estados Unidos, ahí vos podés ver por qué uno es una potencia que está para ganarse el mundo y el otro una estrella candente que dentro de poco desaparece en esos mismos términos y únicamente puede, digamos, tratar de hacer un poquito de fuerza con medidas absurdas como los aranceles que le ponen y todo lo demás. Pero el mundo está yendo para ese lado. En época de la inteligencia artificial, donde tenemos que tener gente que sepa realmente cómo trabajar con eso, este gobierno va en contra de la universidad y en contra de la ciencia. Terrible, ¿no, Osvaldo? No, sí, realmente una de las cosas más tristes que está haciendo, porque en realidad hace muchas cosas que afectan actualmente, ¿no? Que nos afectan ahora. Pero hay cosas que nos van a afectar en los próximos años, ¿no? Como esto de financiar la ciencia, de financiar la educación universitaria, de financiar todo tipo de desarrollo científico. Todo eso en algún momento lo vamos a terminar pagando a futuro. O sea, no vamos a ver las consecuencias actualmente, como vemos con los sueldos miserables que le pagan a los médicos en el Garrahan, ni los sueldos miserables que le pagan a los jubilados. Eso lo vemos actualmente, pero aparte nos están asegurando que en el futuro sigamos teniendo los mismos sueldos miserables, porque están echando a todo el mundo, echan a todos aquellos que tienen un desarrollo, un estudio, una capacidad, que han desarrollado, que han estudiado, que se han formado. Un médico del Garrahan, aparte de los 6 años de facultad, tuvo que hacer 2 años como mínimo no me acuerdo cómo se llama, así pasantías, pero son pasantías. Especialización creo que es. Especialización creo que son 2 años más. Y estos tienen más de 10 ya hecho. O sea, realmente es espantoso. Es triste lo que está pasando. Bueno, y es triste la anemia también de la gente. Vos estás hablando del Garrahan. El Garrahan, para los que no saben, es un hospital de cáncer para niños en Buenos Aires, que el 80% es financiado por el Estado Nacional y el 20% por el Estado de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, a pesar de que le están, digamos, escamoteando los fondos de la nación, paga el 20%. Y la nación no está pagando. Ahora ha tenido que retroceder porque es un hospital muy caro para la sociedad argentina, muy caro en el sentido muy querido para la sociedad argentina, porque son los niños con cáncer. Es un hospital de referencia, es posiblemente el hospital pediátrico más importante de América Latina, y creo que el 35% de las personas, de los niños que atiende, no son de obras sociales, o sea, de medicina paga, porque la medicina paga no tiene los recursos que tiene el Garrahan. Él que tiene la mayoría de los trasplantes, es un hospital fantástico y no cuesta caro. Lo que pasa es que este gobierno se ensaña con ese tipo de debilidad, no decir de debilidades, pero con los más débiles, no, con los niños, con los discapacitados. Es terrible ese sadismo que tiene, bueno, y ese sadismo le ha costado caro y ahora han tenido que aumentarle el sueldo. Los sueldos eran una miseria, Osvaldo. Los sueldos eran una miseria. Mira, yo escuchaba, creo que tienen de promedio 62 horas semanales. 62 horas semanales. Cuando la jornada máxima son 48, 44, en la Argentina, de acuerdo a los convenios, tienen más. Y el sueldo son 700.000 pesos. Que vos decís 700.000 pesos, por ahí hay otras personas que lo ganan, ¿no? Pero no tienen la formación y el tiempo que le ha llevado llegar a esa situación.
700.000 pesos es lo que cuesta la cesta básica mensual para una familia de 3 personas. Un padre, madre, hijo y un niño gasta 700.000 solo para comer. Imagínate si tiene que alquilar o alguna otra cosa más. No les queda más para el transporte, para nada más. No pueden estar. Y aparte, o sea, los turnos son de 24 horas. O sea, realmente es un desgaste que es terrible. Es impresionante. Y ellos así siguen insultándolos, criticándolos, hablando mal, diciendo que hay un montón de administrativos, administrativos, que los cuales algunos, es real que haya administrativos, porque no se puede hacer medicina sin alguien que aquel lo va a poner al médico a hacer la ficha, al médico a ver quién tiene la obra social y quién no, a ver quién da los turnos lo da el médico. O sea, viven no una realidad, porque en realidad saben que es así, pero lo están negando por una cuestión meramente política. Bueno, Osvaldo, vamos rapidito que tenemos mucha información. Dale. Sí, la agenda nos atropella. Nos vamos a México, que mañana va a tener un día histórico, va a tener elecciones de renovación total del Poder Judicial, por fin, a pesar de todo, toda la oposición del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, de todo el aparato de los Estados Unidos que no quería que se hiciera la reforma judicial en México porque se les caía toda la estructura del lawfare que ellos habían montado. Sin embargo, a pesar de todo eso, hace un año ya que está aprobado, mañana va a haber elecciones en México. Escuchamos un video y lo comentamos. Dale, vamos. Este 1 de junio se vivirá en México una elección histórica, pues los ciudadanos estamos convocados a elegir a través del voto popular a los jueces, los magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dejando atrás el modelo en que eran nombrados por el presidente en turno y luego ratificados por el Senado. Con esta acción se pretende desde la más alta esfera del poder conferir al pueblo esta decisión y que exista un proceso supuestamente más democrático. Por supuesto, se ha convertido en un tema polémico porque existen los que están a favor y los que están en contra. Y para desmenuzar el tema es que me acompaña Leslie Jiménez, que es maestra en Derecho Penal. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Pues platícanos, por favor, y de entrada, la importancia de esta medida, si se ha implementado en otros países y si ha funcionado. México es el primer país en el mundo que va a hacer la renovación total, pero otros países se lleva a cabo como por ejemplo Bolivia, Japón, Estados Unidos, Suiza, y realmente el impacto que ha tenido este tipo de ejercicios pues no lo podemos realmente comprobar. En el caso de Bolivia, por ejemplo, lo han llevado solo una ocasión y también se ha dado en un contexto de denuncias de corrupción, de falta de participación ciudadana, entre otros aspectos. Hablaba yo de que existen hoy voces a favor, voces en contra. Dime cuáles son los argumentos que tienen las personas que están pues inclusive convocando a marchas para que no se lleve a cabo el proceso. Esta iniciativa tiene un principal aspecto que es democratizar el Poder Judicial. Sin embargo, las voces en contra derivan principalmente por la idoneidad de algunos candidatos. Realmente las personas candidatas no fueron elegidas por la ciudadanía, fueron por 3 filtros, siendo uno de ellos el Poder Judicial, que realmente no presentó candidatos por problemas legales. Y además de esto, algunas personas han estado vinculadas o señaladas más bien con vínculos con crimen organizado y además de señaladas de no ser idóneas al cargo. Y en paralelo están también los que han elegido que esta es una gran medida, están a favor de la misma. ¿Cuáles son los argumentos? Principalmente el aspecto de la democratización. Desafortunadamente nuestro país tiene una gran deuda histórica de acceso a la justicia y esto ha sido motivo por el cual en que las personas piensan que todo esto se concentra en el Poder Judicial, aunque realmente está en otros aspectos, pero realmente deriva de esta necesidad de acceder a la justicia. A nivel de información, ¿tú crees que la sociedad de verdad se ha empapado del tema para llegar este 1 de junio con la conciencia total de saber por quién van a emitir un voto? Me gustaría decirte que sí, pero desafortunadamente es una elección bastante compleja porque estamos hablando de alrededor de 5 o 6 boletas. La información ha sido un tanto abrumadora para todas las personas. Por tanto, ha sido bastante complicado y complejo acercarse a este ejercicio democrático. Hay instituciones que han estado tratando de dar información a la ciudadanía, pero esto ha sido pues bastante complejo por tanta información y también se ha dejado de lado a las personas con discapacidad con este tipo de boletas. ¿Cuál es lo que tú como experta prospectas de este tipo de medidas, de iniciativas por parte del gobierno federal? Esperamos que de verdad sea un ejercicio que invite a la ciudadanía no solo a ir a votar. Recordemos que el ejercicio democrático no solo es el día de la votación, sino también un seguimiento a las personas que van a llegar a estos cargos y que de verdad estas personas pues cumplan a cabalidad esta gran promesa de falta de justicia que pues no se ha tenido y que pues se pueda cumplir. Pues yo te agradezco mucho, Leslie, y sin duda estamos de frente a unas elecciones que serán, ya decía yo, históricas en el país.
Bueno, estamos aquí haciéndole la hinchada para que salga todo bien y que haya una buena renovación, a pesar de que, claro, siempre hay cosas que son cuestionables, ¿no? No sé si cuestionables, pero cosas para apuntar, ¿no? A mí una de las cosas que, ahora te dejo, Osvaldo, pero a mí una de las cosas que me llamaba mucho la atención era que estaban diciendo que, bueno, ahora se va a partidizar la justicia. Y ya estaba medio que partidizado a través del nepotismo y la familia judicial. No me acuerdo si era en Querétaro, en un estado, una ciudad del estado de Querétaro. Creo que el tribunal eran todos familiares. Eran todos parientes. O sea, eso sí que era la verdadera familia judicial, literalmente, ¿viste? No nos olvidemos que acá en el sistema argentino, si bien no lo elige la gente, lo elige los que terminan aprobándolo son las cámaras, ¿no? Claro. Parlamentarias, el Parlamento, y el Parlamento está partidizado, o sea, elige generalmente los de, después negocia algunos, sí, pone uno vos, pone otro yo, no, déjame a mí, lo quiero yo. Entonces, pero en realidad está partidizado de siempre, no es esto. Por lo cual, estas cosas que a veces son novedosas y que son el primer ejemplo, escuchaba atentamente, o sea, que toda la justicia dice que va a cambiar, no como fue en Bolivia, que son algunos jueces, o otros países que tienen, Suiza, que tienen elecciones de algunos jueces, va a ser todo. Creo que es una experiencia rica y es importante, y también vamos a ser realistas, ¿no? Es importante ver el resultado, a ver cómo termina y cómo sale, porque también estamos hablando en esta cuestión empírica de lo que nunca pasó, tenemos que ver cómo sucede en la realidad, ¿no? Cómo sucede. Puede haber muy buenas intenciones y el tema no sucede. Supongo que en su momento, cuando cada constitución local de cada país hizo un sistema donde se lo eligen las cámaras, eligen los jueces, lo ha hecho con buena intención y esperemos que en este caso sea igual. Pero bueno, por eso es una linda experiencia y es lindo esperar a ver cómo sale y tendría que pensar, ¿no? Que para que pase en la Argentina, por más que la situación, pienso en la Argentina, ¿no? Si la situación sea exacta, perfecta, que rinda bien, que no haya casi inconvenientes, acá va a llevar muchísimos años que alguna vez se llegue a este sistema. Sí, hablando un poco de la justicia de Brasil, te digo que hay un problema acá en la justicia de Brasil, es que hay mucha gente que es buena en hacer concursos públicos, se especializan en eso, les llaman los famosos concurseros, pero pésimas personas que no tienen ningún tipo de pensamiento jurídico ni racionalidad jurídica y son jueces. Entonces, eso vemos bastante, y gente que utiliza la justicia para poner sus propios prejuicios, ¿viste? Por ejemplo, un juez va a decir que la igualdad del hombre y la mujer era una ficción y que la mujer tenía que estar por debajo del hombre porque así lo decía la Biblia y no sé qué más. Un juez de una ciudad muy famosa porque ahí nació Pelé, del estado de Minas Gerais, de Tres Corazones. Y bueno, como encontramos muchísimos casos, no es un caso, son muchos casos. Y a veces justicia vemos. Ahora, por ejemplo, hay dos altos cargos, que era el anterior Procurador General de la Corte, el Procurador General de la República o el Fiscal General de la República y la vice, estamos hablando de Aras y la vice, me olvidé el nombre ahora, se me acaba de ir, Lindora Lindora Araújo, que van a ser justamente procesados porque no cumplieron con su deber básico, que era imputar cuando veían delitos. ¿Y sabe lo que decía el fiscal Aras? ¿Cuál es su defensa? Salió esta semana, Osvaldo. No lo habíamos traído porque es mucha información. Que él delegó en los fiscales inferiores, pero que imagínate cómo le iba a decir a los fiscales inferiores que cumplieran. Eso era ser muy autoritario. O sea, escuchemos una cosa. O sea, desde el derecho romano que nosotros conocemos la culpa incontraendo y a la culpa invigilando. ¿Por qué le delegó a esos y por qué ha tenido la culpa de no vigilarlos correctamente? ¿Cómo decir que era autoritario pedirles que hicieran su deber? Si no hacían su deber, tenía que haberlos procesado por no haber hecho los deberes que le mandaba la ley y haber tomado medidas disciplinarias. Bueno, en eso estamos en Brasil y estamos hablando del que fue el fiscal general de la República, el señor Augusto Aras. Y bueno, yo quería poner ahora, para terminar de hablar de la justicia y después de un par de noticias de Brasil,
decir, Osvaldo, el caso de la jueza del caso Maradona, ¿no? Sí. Que no quería decir mucho de esto, solo quería decir que, bueno, esta señora es una jueza cholula que quiso ser actriz, encontró la posibilidad de ser actriz, es del entorno de María Eugenia Vidal, del fiscal de la provincia, general de la provincia de Buenos Aires, de Comte Grant, de la mafia judicial de la provincia de Buenos Aires relacionada con el macrismo, y que bueno, dejó que la filmaran y hacer un documental y de alguna manera estaba adelantando la condenación, porque sin condenación no va a haber nada, ¿no? Y se mostraba sus piernas y minifalda. Bueno, está bien, eso la verdad que está bien. No es una conducta decorosa, no es algo que realmente a nosotros nos guste ver. La alejaron, fue un show mediático, pero ese mismo día los jueces que fueron a Bariloche por todos pagos por el grupo Clarín, los famosos jueces de los Huemules que hicieron boletas falsas para poder cubrir los gastos que ellos mismos decían que habían pagado y que le habían pagado, que eso no se puede porque eso se llama prebenda, eso está prohibido no solo por la ley de ética de la magistratura, sino por el Código Penal, eso está prohibido, no pueden recibir ese tipo de prebenda. Y se fueron a comer a la mansión de un magnate inglés que está usurpando territorios hace 30 años, no, ahí decidieron, el mismo día decidieron que no había delito. Esos jueces que son delincuentes, esta mujer, bueno, se pasó de vanidosa, podemos decir cualquier cosa, pero los otros que eran delincuentes, ¿viste? No pasa nada con eso, ¿viste? No, siga, no pasó nada. Miremos por otro lado. Qué vergüenza, ¿no, Osvaldo? Sí, y bueno, vanidoso, tan vanidosos como vanidosa es la jueza, ¿no? Porque tomaron los mejores vinos, fueron los mejores viajes, estuvieron en los mejores hoteles. O sea, si vamos por vanidosos, bastante vanidosos son los atorrantes de esto, que fallaron de esa manera, ¿no? Sí, porque realmente no hay otra manera de decirle. No sé si hay una traducción de atorrante al portugués, Ramiro. Vamos a traducirlo del atorrante al español, estos pilantes en portugués, perdón, estos mequetrefes, esto es de lo peor que hay, mirá, de lo peor que hay, claro. Estos payasos, porque no, pusilánime, pero la palabra es pusilánime, son realmente pusilánimes. Bueno, y al igual que esta jueza, o sea, de todas maneras, por eso yo digo, nadie está exento de la persona que elija cometa algún error, ¿no? Por lo cual, supongo que si hay alguno de estos jueces que se eligen directamente, seguro algunos de los que se elijan por la gente van a tener un comportamiento como esto, pero esto no va a invalidar el sistema en general. Hay que ver si el sistema en general es mejor y es superador del que tenemos actualmente, que engendró estos tipos como... Y esta jueza que vos decís, aparte de vanidosa, ella negó y dijo que no era de la familia judicial, sin embargo el padre era juez. El padre era de la familia judicial, su familia es de la familia judicial. O sea, ese argumento de que yo soy una estudiosa que vine y llegué, es mentira. Entonces, no, también, digamos eso, que no solo es vanidosa, sino que es una mentirosa. Y que en su defensa, atento que la Constitución Nacional nos dice que nosotros no podemos acusar, no podemos confesar, salvo que sea una serie de procesos, ella, con tal de no confesar, mintió escandalosamente con su desarrollo personal y profesional. Osvaldo, nos vamos con 2 noticias de Brasil. Dale. 2 noticias positivas. Hay más cosas de Brasil, prometimos para la próxima. Hay buenas, si son buenas, díganlas. Bueno, la primera de las cosas buenas de Brasil, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva entregó más de 10.000 hectáreas a familias de campesinos. Eso me parece una cosa muy buena porque habla a favor de la democratización del campo y realmente es gente que produce para la alimentación, ¿viste? No es el agronegocio que produce. De autoconsumo, el autoconsumo, diríamos, ¿no? Sí, no para el negocio, la maquinización y la exportación. Acá hay trabajo de la gente, hay arraigo, normalmente casi siempre se trabaja con producción orgánica, lo cual es muy bueno para la salud y para el medio ambiente. O sea, me parece que es una muy, pero muy buena
noticia y que hayan, de nuevo, lo que estábamos diciendo siempre, después del terremoto Bolsonaro, que las instituciones de la nación empiecen a funcionar. Estamos hablando del INCRA, que es el Instituto Nacional de la Reforma Agraria, de Colonización y Reforma Agraria, que lo había desmantelado Bolsonaro, se estaba, pero lo había dejado sin presupuesto y con gente que estaba en contra de la reforma agraria, inclusive estaban atacando a los movimientos de los trabajadores sin tierra, a los cuales ya le habían concedido tierra anteriormente, y estaban queriendo que se devuelvan al Estado. ¿Para qué? Para que la usurpe otro, porque el Estado no hace nada con esas tierras. No, por eso me parece una muy, pero muy buena noticia esto, Osvaldo, de que de a poco van empezando a trabajar de nuevo como corresponde las instituciones de la República. El INCRA trabajó muy bien, inclusive está en la época de Fernando Henrique Cardoso. No estamos, de nuevo, no es una cuestión de derecha o de izquierda, es una cuestión de una deuda histórica que tiene Brasil con un gran sector de la sociedad, Osvaldo. Aparte, me da la impresión que es como una tradición en Brasil de que la gente para autoconsumo tenía su tierra, ¿no? Que creo que en ese caso no es igual que en la Argentina. En la Argentina hubo para autoconsumo, pero generalmente siempre fue una explotación para la venta, ¿no? Y en Brasil creo, porque me acuerdo de haber visto una película, El suelo arde, la tierra arde, no me acuerdo cuál era, que hablaba y que la gente ocupaba un lugar y sembraba su maíz y era para autoconsumo, ¿no? Y para la venta individual. O sea, creo que aparte de tener esa ventaja, es un poco la forma es la cultura del pueblo brasileño en gran parte. Sí, es verdad. Y además también hay que destacar que lo que decía antes, ¿no? De que muchas veces, casi siempre, ¿no? Se trabaja de forma orgánica con el apoyo de las universidades federales y han conseguido cosas muy interesantes. Por ejemplo, en Bahía, que era el principal productor de cacao, hubo un insecto, un bicho que comía todas las plantas de cacao y casi diezmó todas las plantaciones. Gracias a los estudios junto con la universidad consiguieron darle batalla al bicho y hoy volvieron de nuevo. Y después de 20 años los que habían abandonado la tierra la quieren de vuelta, ¿viste? No, era nuestra. Bueno, paremos un poco, que ahora está en manos de los trabajadores sin tierra y todo un trabajo que es diferente, ¿no? Y bueno, Brasil es el principal productor de arroz orgánico del mundo, por ejemplo. Y eso es todo hecho movimiento de los trabajadores sin tierra, ¿no? Yo creo que eso por eso también hace un poco a la presión y que está bueno que pase y que lo puedan hacer y que se le puedan devolver. Y pensaba, ¿no? Que uno lo festeja como un logro y son 10.000 hectáreas. ¿Cuántas hectáreas se dedican a la producción de soja o de carne o de cosas así extensivas, tumbando bosques, destruyendo la Amazonia, como acá se tumbaron bosques? Acá hay lugares que se han, en la Argentina, en Santiago del Estero actualmente, se está devastando parte del bosque de Quebracho, sí, el bosque no me sale natural, no, el original, ¿no? El que hay acá, ¿no? Igual que en Chaco, en Formosa, se está pasando eso y realmente a veces sería bueno que no vuelva a pasar. Pero estas cosas son buenas. Pensar que acá, al contrario, acá las normas dicen que se lo están quedando los mapuches y hubo fallos de jueces que dijeron que lo tenían que devolver, cosas que ya le habían otorgado, ¿no? Tierras que ya le habían otorgado a pueblos originarios y la orden era que lo devolvieran. Realmente, o sea, es una muy buena noticia porque en realidad es un principio de ver que las cosas pueden ser mejor. Bien, y la otra es que, de nuevo, el mercado se equivoca con relación a Brasil y habían pronosticado una tasa de desempleo más alta de la que fue, y Brasil está con una tasa de desempleo del 6,6%, la menor de la serie histórica desde que se empieza a contabilizar el desempleo de esa manera. O sea, noticias excelentes del Instituto Brasilero de Estadística, de Geografías y Censos, y Estadísticas. Y bueno, me parece muy bueno. Por ahí está bien, hay que poner algunas
cositas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que se contabilizan mucho trabajos como los uberizados que nosotros decimos, ¿no? O sea que no son todos empleos de calidad, pero bueno, ya que se haya revertido la caída del desempleo me parece una cosa muy, pero muy buena. Y además, la cantidad de inversiones directas que hay en Brasil en este momento, y eso me parece muy interesante, ¿no, Osvaldo? Sí, no, es real lo que vos decís, que mucho, como acá en la Argentina, también mucho de los trabajos, a veces acá se los llama monotributistas, nosotros lo decimos uberizados, porque esos ni siquiera llegan el carácter de monotributista, ¿no? O los de las plataformas estas que te llevan productos, que allá en Brasil también hay bastantes, solías contar vos, ¿no? Sí. O sea, entonces está bien, pero llegar a un valor tan bajo, un valor histórico, cuando existía esto antes también, realmente es un logro lo que están haciendo acá. Cada vez hay más desocupación. La justicia procesó al policía que gaseó a una nena frente al Congreso. El 11 de septiembre de 2024. Perdón. También pasó eso, También pasó eso acá. Pero bueno, vamos con esto, entonces. ¿Qué te parece? Dale. Sí. Nos despedimos con eso. La justicia procesó al policía que gaseó a una nena frente al Congreso. El 11 de septiembre de 2024 se realizó una protesta de jubilados, una de las tantas, frente al Congreso. Ese día las fuerzas de seguridad reprimieron, otra vez. Ese día, el efectivo de la Policía Federal, Cristian Rivaldi, fue particularmente violento con una madre y su hija de 9 años, a quien le lanzó sobre los ojos ese terrible gas pimienta que se usa en las manifestaciones. La imagen de la nena, Fabricia, llorando por el dolor, quedó registrado. Y también la cara de Rivaldi, el policía, que ayer finalmente fue procesado por abuso de autoridad en concurso real, con lesiones leves por haber gaseado a la nena y a su mamá. La decisión de procesarlo la tomó el juez Sebastián Ramos, aunque decidió no detenerlo. Según consta en el escrito del juez, Rivaldi arrojó gas contra 2 mujeres, una de ellas menor de edad, que se encontraban en el suelo y sin agredir a la autoridad, apartándose de ese modo de la normativa vigente y aplicable al caso. Es más, el juez afirma que tanto la madre como su hija se encontraban en una posición de desventaja en cuanto al agresor, que estaba parado y que apuntó directamente desde arriba. Que ya estaban en el piso. Estaban las 2 arrodilladas a sus rostros sin motivo que justificara esa acción, es lo que dice el juez. Esto para también poner sobre la mesa algo que pasa en las fuerzas de seguridad. Sí. Y que pasa con Patricia Bullrich, al mando de la fuerza de seguridad, que ella tiene como un métanle que no pasa nada, dale para adelante. Pero después una cosa es el protocolo antipiquete de Bullrich y su voluntad política de reprimir todo lo que se mueve en las calles, y después está el Código Penal en la justicia ordinaria. Y ahí es donde terminan dando cuenta, muchas veces, las fuerzas de seguridad que son enviadas por Bullrich a reprimir. Hasta ahí las últimas novedades en la Argentina. ¿Qué pasa en el mundo, Ori? Empezamos. Buena noticia, ¿no, Osvaldo? Que vayas buena a saber noticia, que no... pero vos sabés que me parece que se queda corta la buena noticia, ¿no? A veces uno pide que sea perfecto en lugar de tomar lo que hay. Pero, o sea, puede ser que abuso de autoridad no tenga privación de la libertad. Puede ser abuso de autoridad. Estás gaseando una nena de 9 años y se ve claramente las imágenes que lo hace con todas las ganas y con toda la idea de hacerlo. No es que... No, y nunca demostró arrepentimiento ni nada. Puede ser, y por otro lado dice que no estaban violando el protocolo. El protocolo es un invento de Bullrich, no tiene carácter legal. Claro. Sí, yo te digo la verdad que yo no sé. Está bueno porque después de 9 meses tardaron. Sí. Cuando había filmaciones y videos por todos lados. O sea, yo esas cosas no las entiendo. Y todavía, y siempre pienso en Pablo Grillo, hace 2 meses ya que está luchando por su vida, y sabemos quién es el gendarme que tiró, y todavía el tipo sigue integrando la fuerza y sigue reprimiendo periodistas, sigue reprimiendo jubilados, sigue reprimiendo chicos. O sea, ¿cómo puede ser? O sea, está bien, yo hoy estoy medio que quiero que todo sea perfecto, ¿no? Pero bueno. No, pero podría haber sido por lo menos sevicia o alguna cosa por el estilo, ¿no? Porque la verdad es que fue una conducta medio casi
una tortura, te diría, ¿no? Es Una niña. una tortura que a una niña de 9 años, o sea, por el simple hecho solo de tener 9 años, no tiene ninguna justificación, o sea, porque supongo que el coso ese que hizo eso, el ser inhumano ese que hizo eso, indudablemente debe tener hijos o debe querer tener hijos, o debe pensar en los hijos, y le tira a una nena de 9 años. O sea, realmente y si no lo tiene y no piensa, debería pensarlo, porque claro, debería está para pensarlo, proteger. sí. Claro, no está para agredir. No, realmente, pero bueno, buena noticia que por lo menos lo procesaron, porque si no parece que todo pasa sin pena ni gloria acá. Lo que quiere, sobre todo la fuerza de seguridad. Yo escuchaba abuso de autoridad, digo, no puede ser que a ninguno lo acusen de abuso de autoridad, como están abusando totalmente de autoridad estos últimos 2 años y medio. No puedo creer. Sí. Bueno, y nos van a quedar muchas noticias más, Osvaldo. Lamentablemente no vamos a poder hablar de las elecciones mañana en Chile. Hay elecciones por todos lados sí. domingo. No pudimos hablar de las elecciones que hubo en Venezuela también, pero bueno, lo dejamos todo para la próxima semana. Vamos a ver la próxima semana ya con el resultado de las elecciones en Chile. Pero ahora vamos yo te despido, Osvaldo, que yo sé que vos estás. Sí, tengo un compromiso fuera de Rosario, por lo cual me tengo que ir. Sí, pero nosotros nos quedamos escuchando al periodista Juan Carlos Romero López, que hicimos una entrevista muy, pero muy linda. Y le mandamos antes que nada un gran abrazo a Cristian Sales desde Río de Janeiro, Alejandra Morales desde Santiago de Chile y a Juanjo Araujo también. Bueno, Osvaldo, nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Bueno, aquí estamos con un invitado de lujo, con el cual hacía tiempo que queríamos charlar, ¿no? Juan Carlos Romero López. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Ramiro? Buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, Juan Carlos es periodista, también es militante de Neuroperonismo, un espacio muy, pero muy interesante que viene desarrollando un ciclo de charlas muy, pero muy, muy formativas, ilustrativas. Y también uno de los creadores del Face Popular, ¿no? Esa alternativa a la red que hace años que está y que fue todo un marco, ¿no, Juan Carlos? Sí, sigue vivo, seguimos usándolo como bandera. No alcanzamos en su momento los objetivos, algún día los alcanzaremos, que es poder tener una red, una de tantas que podríamos tener, propia en América Latina, una red que no esté condicionada por decisiones que se toman fuera de nuestras fronteras. De hecho, los servidores del Face Popular hoy por hoy están en Brasil. Los desplazamos de Argentina a raíz de la situación clara que se vive de un gobierno entreguista y, digamos, absolutamente colonial. Y además vamos a hablar después de la radio Azucena, pero una experiencia muy interesante que están llevando adelante ahora, ¿no? Una escuela de la militancia. ¿Así funciona? ¿Está bien dicho? Sí, está bien dicho. En realidad, un poco más abierta que eso en el sentido de no encasillar a aquellos que puedan tomar clases, cursos, formarse en el término militante de una línea política específica como es la nuestra, la línea nacional, popular, latinoamericana, peronismo, en definitiva. No solo el peronismo se engloba en esta definición, pero para ponerle un nombre abarcativo podríamos decir peronismo. Una filosofía política desarrollada en la periferia, en el sur del mundo, en el sur global, hace ya 80 años. Pero sí, es una escuela para aquellos que militan la necesidad de tener soberanía tecnológica, soberanía cultural, pero también, y una forma de atraer a otros públicos que terminen, esperemos, adhiriendo a estas ideas, entendiendo por qué es importante tener soberanía cultural y tecnológica, cierto aquellos que hoy por hoy ven que van a perder el empleo con la inteligencia artificial, por ejemplo.
aquellos que ven que su vida se desmerece día a día a raíz de estar presos de redes que dominan su forma de proceder o la de sus hijos, por ejemplo, a partir de tenerlos capturados, ¿no? De las adicciones que hay a las propias redes sociales o la compra compulsiva de discursos de odio. Entrar a una red que podría haber sido tranquilamente un lugar donde aprender, donde formarse, donde dialogar, donde enriquecerse con la opinión de otros, entrar para pelearse, ¿no? Y todo esto viene dirigido, viene manejado, vos lo sabés muy bien. Bueno, toda esa desintoxicación y esas herramientas para mejorar o intentar mejorar se van a dar desde la escuela neuroperonista. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Y la verdad es que me gusta mucho la iniciativa por varios motivos. Primero porque la inteligencia artificial es un fenómeno tecnológico que, bueno, que parece que no hay vuelta, no hay marcha atrás, ¿no? Pero uno de los grandes problemas que se plantea no es tanto la inteligencia artificial como la falta de preparación de gente que vaya a trabajar con él. Cuando lo digo en plural, porque yo también me doy cuenta que a veces uno en ciertas cosas de la vida va a buscar enseguida el celular para ver cómo se hace, en lugar de sentarse para pensar cómo se hace, ¿no? Y estaba viendo unas estadísticas que en Estados Unidos es una población altamente escolarizada, ¿no? Con más del 99% de escolarización, pero 2/3 partes de las personas no entienden un texto que leen. Entonces, ¿qué va a pasar si no entienden un texto que leen? ¿Cómo no van a ser presa fácil de un video que se lo han hecho con inteligencia artificial y que no saben si es verdad o es mentira, solo porque a lo mejor entró dentro de su cuadro de lo que... Y es complicado hacia la pero también hacia la convivencia entre los espacios son de existencia también, ¿no, Juan Carlos? Y es imposible pensar un mundo hoy sin las redes sociales. Las relaciones que se han establecido, tanto a nivel de amistades, de sociedades, de negocios, de difusión de actividades, sea culturales, educativas o comerciales, están atravesadas en porcentajes altísimos por las redes sociales, las redes. Es muy difícil encontrar una actividad hoy que no esté de alguna manera potenciada o desmerecida también a través de las redes sociales. Y este mundo es el mundo en el que vivimos, un mundo en el que nos puede gustar o no, pero es el que hay. Y mientras entendamos que es el mundo que hay, y nos resistimos a tratar de cambiar desde dentro de esa realidad las cosas para bien, tratar de lo que está mal, tratar de cambiarlo, aprovechar lo que está bien y potenciarlo, vamos a seguir en este camino, Ramiro. Como bien vos decís, hay un muy serio problema de comprensión de texto. Y todo esto tiene que ver con la velocidad con que se procesa la información a través de los grupos de WhatsApp, de las comunicaciones inmediatas, del Twitter, bueno, el ex Twitter, ¿no? Todo tiende a la velocidad, a la inmediatez y no al análisis. Muy difícil comprender un texto si uno no se toma el tiempo necesario para entenderlo, ¿no? Y ahora ya entrando un poquito en el tema de esta desazón que hay en la militancia en la Argentina, pero también estoy viendo lo mismo, te cuento, Juan Carlos, en Brasil. Tengo noticias de compañeros que viven en Colombia, que en Colombia pasa lo mismo, y en Brasil y en Colombia hay gobiernos populares. Ha vuelto Lula, ha ganado Petro, primera vez en la historia que gana un partido de izquierda en Colombia. Los únicos lugares que parecería que no están, digamos, en esta onda de pesimismo son Venezuela, México, o Honduras. Tengo un compañero que dice que en Honduras la cosa no está así, y bueno, y Cuba no sabemos, pero después el resto de los países con gobiernos populares o no, como en Argentina, ¿no? Hay una especie como de desazón, como de desánimo, como de desgano. Yo entiendo en Argentina, porque digamos la aplanadora Milei va por todos los sentidos, lo que decíamos nosotros de entender un texto, ¿no? Estuvimos
4 días discutiendo el precio de las empanadas de Darín, cuando el precio de la empanada de Darín era lo accesorio, era un ejemplo. A mí me da ganas de tirarle con un libro de Aristóteles en la cabeza, que aprendan lo que es lo esencial y lo que es lo accesorio, ¿no? Lo esencial es lo que dijo Darín. Hay gente que la pasa mal. No, sí, pero bueno, eso sabemos que el gobierno lo ha hecho a propósito. Entonces, en el caso de Argentina, por ahí se entiende porque estamos, digamos, con bombas semióticas todo el tiempo. Pero, ¿qué está pasando en el resto de los países? ¿Qué será este clima de época? Perdón, y no quiero decir nada que de Portugal, ¿no? Un país que yo visité la última vez, antes de la pandemia, en el 2019, que estaba con una efervescencia muy interesante, un ánimo, bueno, nos decían a nosotros, porque estábamos con Bolsonaro, que en Brasil, y ahora también ha caído, digamos, en las generales de la ley, ¿no? De este desánimo que hay en el sector progresista. Mira, hay una conferencia de unos días atrás que dio, bueno, no una conferencia, un reportaje en realidad, que le dio García Linera a Tonietti en Buenos Aires. Y creo que él da en el punto central, da, como siempre, con esa lucidez que lo caracteriza, da en el centro de la problemática. Y él habla que los gobiernos progresistas, cuando no avanzan, retroceden. No es exacta la definición tal como él la dio, pero el concepto es ese. Los gobiernos progresistas necesitan permanentemente correr la vara, subir la vara, todo el tiempo. Y eso es complejo, sobre todo cuando la concentración del poder es inédita en esta época de la historia, ¿no? Nunca ha habido tanto poder en tan pocas manos. Porque uno podría decir, bueno, Carlos V dominaba, sí, pero Carlos V no llegaba a saber qué podía estar pasando a 10 metros de su habitación, cosa que hoy sabemos positivamente que estamos alambrados por todas partes, que estamos filmados por todas partes, que hay un control absoluto, pero yo no sé, ni vos, ni nadie, que no sean ellos, los dueños de la pelota, saben hasta dónde movemos lo que pensamos, las cosas que hicimos. Nosotros podemos saber hasta cierto punto algunas cosas, pero no sabemos ni siquiera de nosotros mismos los que ellos saben de nosotros mismos a partir de los algoritmos, de los metadatos, de la continua vigilancia. Ese nivel de poder nunca se dio en la historia. Y si podemos pensar en una salida a ese poder, es primero que nada concientizándonos que es así. Y claro, frente a esa realidad, incluso cuando tomamos conciencia, Ramiro, me parece que es tan terrible, tan descomunal, tan despareja la lucha, que para muchos es más fácil bajar los brazos, no porque quieran, sino porque se sienten abrumados. Quizás sea parte de esa estrategia de poder, ¿no? Sí, pienso exactamente lo mismo. Hace unos años atrás, unos 10 años atrás más o menos, ellos se jactaban en el 2015 diciendo que ellos ya sabían lo que nosotros íbamos a hacer en los próximos 5 años, y nosotros, más que nosotros, ¿no? Porque supuestamente con los algoritmos que manejaban en esa época, hoy creo que la cosa estaba mucho más preocupante. Y me parece que por eso me gustaba la idea de la escuela del neuroperonismo, ¿no? Porque los viejos funcionan. Y creo que el encontrarse, el verse, el tocarse, el darse la mano, el compartir un mate, me parece que esas son experiencias que todavía siguen siendo muy válidas frente a, digamos, al aislacionismo de uno frente a un dispositivo electrónico. Jornada de lectura con libros físicos, por ejemplo, Ramiro. Recuperar ese placer de tomar un libro en la mano, sentir el olor a veces de papel viejo, y tener esa experiencia que nos tener, y que una generación anterior a la nuestra y 2 o 3 más hacia atrás no la vivieron de la misma manera, porque ya nacieron imbuidos de las redes sociales y de la lectura a partir de las pantallas, lo cual no está mal como un anexo a la lectura del libro físico. Me podrán decir, bueno, sí, pero los árboles que se consumen con los libros, sí, está bien, es real. Hay cosas para las cuales la virtualidad es superior, pero
El libro es como la síntesis de la humanidad. Fíjate, todas las grandes religiones y todos los grandes movimientos políticos nacen a partir de un libro, se rodean de un libro, sea el Corán, sea la Biblia, sea el Capital. El libro es sagrado, ha sido siempre sagrado, y desacralizar el libro a partir de reemplazarlo exclusivamente por el contacto con pantallas, yo creo que nos deshumaniza. Una de las actividades que queremos proponer y tratar de impulsar es jornada de lectura de libros físicos, de estar con libros, tocar el libro, intercambiarnos libros, regalarnos libros. Estoy conversando con vos y tengo dos cosas en la cabeza. Eso que dijiste que comenzamos a través de un libro es interesantísimo, ¿no? Porque uno piensa por ahí en las civilizaciones anteriores a Egipto, lo único que ve, se acuerda del código de Hammurabi, que era una piedra, y las tablillas con escritura cuneiforme. Y el Renacimiento comenzó en torno a los libros. En Bagdad, en el siglo IX y X, en la Escuela de la Sabiduría, en la Escuela de los Traductores, que fueron los que hicieron todas las traducciones de la tradición griega, pero también con lo que era la escuela babilónica y los egipcios, y le fueron metiendo algunas cositas de la escuela hindú y de la escuela china, ¿no? Por eso que los números tenemos el 0 que viene del hindú y los otros números vienen del árabe. Bueno, todo eso fue generado a través de escuela de traducciones, interpretaciones, reinterpretaciones y elaboraciones. Y estamos hablando del siglo IX y el siglo X. Eso por un lado, ¿no? Y por otro, una cosa muy interesante, me gustan mucho las poesías que escribís, las poesías militantes que escribís, que también pasan por un medio virtual, pasan por las redes sociales. Y cuando yo las voy retransmitiendo, tienen muy buen retorno. A la gente les gusta mucho, o sea, viste, parece que hemos perdido la posibilidad de sentarnos y deleitarnos con una buena poesía, pero no, a veces hay que hacer la punta nomás, Juan Carlos. Bueno, te agradezco, siempre es, conmovedor, te diría la palabra más adecuada para plantearte lo que siento, ¿no? Que es conmovedor que te digan que tus poemas llegan, conmueven también, así que bienvenido. No, y ahora quería cerrar un poco hablando de la experiencia de la Radio Azucena. ¿Por qué Radio Azucena? ¿Qué es Radio Azucena? ¿Por qué es Radio Azucena? Bueno, nosotros con otros compañeros, un grupo de compañeros que hicimos en su momento el Fase Popular, otros que se fueron agregando también en esta lucha comunicacional, decidimos hace un poquito más de un año, habíamos tenido Radio Popular, que estaba asociada con Fase Popular, con una programación musical muy, muy interesante en su momento, con algunos programas también muy interesantes que después, bueno, por razones normales en nuestros países no pudimos seguir manteniendo. Pero bueno, ahí ese germen de tener una radio en algún sentido experimental, porque la radio va mutando, es como un libro también la radio, ¿no? La radio te acompaña, pero hoy está intermediada por las redes sociales. Hoy todo programa de radio tiene un streaming en paralelo o tiene su versión en YouTube. Y bueno, Azucena viene por dos motivos. Uno, porque hay una Azucena, cada uno de nosotros, en los luchadores por los derechos humanos, cuando recordamos a la primer madre de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor. Claro. La otra razón por la cual Azucena es porque Azucena forma parte de muchos poemas. Hay poema de Lorca, pero especialmente uno de Marechal, que dice: ni llanto, ni bajel, ni lejanía, sino la beatitud de la Azucena. Y nos pareció que tenía una fuerza poética tan importante, hablar de la beatitud, de un símbolo de pureza, que fuimos por ahí. No porque seamos tan puros nosotros, porque tenemos muchos defectos y muchas cosas que corregir, pero sí como una elevación del espíritu humano que planteaba Marechal, ¿no? Ir detrás de esa utopía
de la cual también hablaba Galeano, ¿no? La utopía es eso que nos hace caminar. Bueno, es eso. Radio Azucena es un intento de tener de manera experimental todo el tiempo nuevas formas de comunicación, darle voz a aquellos que no le da voz nadie. Te pongo un ejemplo, una periodista que empezó su carrera a los 80 años, sin ser periodista, ¿no? Qué lindo. Por ejercicio. Vos viste que el periodismo se hace también por ejercicio. Los periodistas que nunca han estudiado, una de las pocas carreras, digamos, que ha tenido grandes profesionales sin haber pasado por el sector académico, sino a partir de la práctica. Y lejos de criticar esta situación o esta característica del periodismo, yo creo que lo enriquece, porque hay grandes plumas. Ha habido grandes plumas y hay grandes plumas en el periodismo. García Márquez, por ejemplo, que sí era periodista, trabajaba en un diario, pero que a su vez esa fluidez de comunicación, la capacidad de transmitir que tenían sus obras, tiene que ver, creo yo, también con haber ejercido el periodismo, ¿no? A diferencia de otros que por ahí están más en los cenáculos, y esto no es un juicio de valor, es una descripción además subjetiva, ¿no? Borges mismo, no ser periodista, quizá no tuvo el impacto que pudo haber tenido García Márquez, independientemente de la calidad poética de su obra, que es maravillosa. Pero bueno. Qué lindo, Juan Carlos, qué linda experiencia. ¿Cómo se sintoniza Radio Azucena? Bueno, está en YouTube y radioazucena.ar en online. A veces repetimos programación porque no podemos tener 24 horas de programación continua. Yo creo que lo más interesante, los mejores reportajes están siempre en el canal de YouTube y subimos todos los contenidos. Radio Azucena, @Radio Azucena. Bueno, Juan Carlos, como para despedirte, ¿cuál es el mensaje que te gustaría dejarle a la militancia latinoamericana? A los compañeros latinoamericanos que hoy se sienten un poquito de capa caída, o a veces más o menos, dependiendo. Que tenemos una de las pocas características diferenciales positivas alrededor del mundo. En China, una gran potencia que está haciendo hoy China, hay 800 dialectos o algo así. Uh-huh. Europa ni hablar, son comarcas que han vivido en guerra permanentemente y siguen en guerra. Fíjate lo que está pasando hoy mismo, ¿no? Uh-huh. Alemania, la guerra que intenta hacer a Rusia, bueno, historias viejas, no aprenden más los europeos. Sí. Con todo el cariño a tantos y tantos pensadores, poetas, científicos que ha dado Europa, no aprenden más, siguen viviendo en guerra. Y bueno, el África con sus problemas. Quiere decir que América Latina es un continente que tiene, mira qué linda palabra, continente, ¿no? Que tiene la característica de un mar común, un mar por el que podemos navegar todos juntos, que es el idioma. Y además somos tan parecidos, somos tan parecidos, nos esforzamos en no parecernos, pero si dejáramos ese esfuerzo de no querer parecernos, hay tanto en común entre un colombiano, un brasilero, un argentino, un chileno, tanto en común. Después, bueno, nos separa el fútbol un poco, queremos que gane nuestra selección siempre y es lógico, pero no tenemos nada que nos diferencie profundidad. El día que nos demos cuenta de esa unidad esencial que tenemos, pasaríamos a ser una potencia. Seríamos nuevamente aquel faro que hizo que tantos y tantos inmigrantes de todas partes del mundo vinieran. No hablo de la conquista, hablo de los inmigrantes, de aquellos precisamente europeos en gran parte, ¿no? Que han venido a América, a la Argentina, a Chile, Uruguay, a Brasil, a intentar una mejor vida, corridos por el hambre, muchas veces por las guerras. Siempre América Latina ha abierto los brazos a todos y creo que no tenemos que dejarnos caer en esa cuestión de combatir a aquel que viene a ganarse la vida a otro país. Bueno,
lo podés expresar mejor que nadie. Creo que tenemos una potencialidad gigantesca a partir de un idioma común y de una cultura en común, con todos nuestros matices, que además nos enriquece. Exactamente. Así que no hay que bajar los brazos, porque en realidad lo único que nos falta es ser libres de verdad, ser independientes, tener soberanía de una buena vez. Y entre todos, porque solo no lo vamos a conseguir. Yo no me acuerdo exactamente cuáles eran las palabras, pero creo que Jorge Belardo Ramos ha dicho algo así como que Argentina es un país porque América Latina fracasó en ser una nación, ¿no? Sí. El concepto era ese, no eran las palabras exactas porque no las he memorizado, pero creo que un poco sintetiza todo lo que acabas de decir, ¿no, Juan Carlos? Sí, un gran pensador, un gran pensador. Después podemos hablar de los recursos naturales, de las capacidades individuales de tantos y tantos científicos, artistas, filósofos que ha dado América Latina. Podríamos hablar horas de eso. Con lo cual, esa potencialidad lo que nos queda es ponernos un traje de autoestima un poco más fuerte, una armadura de autoestima, no un traje ya, y salir a dar la batalla. Juan Carlos, muchísimas gracias y esperemos verte más veces en este programa, ¿no? Yo sé que tu agenda está bastante completa, pero un verdadero gusto. Un placer, cuando gusto.